Guadalupe Villalobos, una joven de 22 años conocida en las redes sociales como Lupita TikTok, ha estado en el ojo público recibiendo críticas y señalamientos, luego de que algunos detalles oscuros comenzaran a salir a la luz, arrojando una sombra sobre su historia. Y es que la reciente pérdida de su bebé de 3 semanas de nacida, sumado a la detención de su pareja Ricardo Medellín, un hombre 20 años mayor que ella, ha convertido su caso en un tema nacional e internacional, dejando a todos preguntándose qué ocurrió realmente. En este video te cuento todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Guadalupe Villalobos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con 2 versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. Guadalupe Villalobos nació en Monterrey, Nuevo León, en el año 2002, en una familia que enfrentaba muchas dificultades, siendo la única hija de la pareja conformada por una mujer llamada Guillermina y un hombre llamado Martín. La infancia de Guadalupe, o Lupita como le llamaremos de ahora en adelante, estuvo marcada por la pobreza y las adversidades. Vivía en una casa de láminas que estaba a punto de caerse, con un piso de tierra y un techo precario. Su madre, por su parte, tenía una discapacidad física en una de sus piernas y salía a pedir ayuda a la calle para sobrevivir, mientras que su padre, con diabetes, luchaba con su propia condición de salud. Desde pequeña, Lupita enfrentó la discriminación y el acoso. Su baja estatura, de 1,30 m, era producto de una condición conocida como enanismo, y trajo consigo varias complicaciones de salud y un crecimiento retardado, lo que la hizo blanco de burlas por parte de otros niños que no aceptaban ni entendían sus diferencias. Debido al acoso, decidió abandonar los estudios cuando estaba en la escuela secundaria, ya que se sentía insegura y sin apoyo. A pesar de esto, al llegar su juventud logró superar los obstáculos y comenzó a trabajar en un depósito de cervezas, despachando y ganando lo justo para apoyar a sus padres, mientras se enfrentaba a las burlas de ahora sus compañeros de trabajo. ¿Y cómo fue que esta joven se convirtió en un fenómeno de las redes sociales? Pues todo comenzó en octubre de 2022, cuando sus compañeros de trabajo la grabaron bailando una coreografía. Eso sí, esta grabación se realizó sin su consentimiento, y luego de igual forma sin pedirle permiso, los compañeros la subieron a las plataformas digitales. A raíz de esto, los amigos y los compañeros de trabajo le pusieron el apodo de Lupita TikTok, y ella comenzó a ser conocida en la calle. Mucha gente la abordaba, incluso para tomarse fotografías o pedirle autógrafos. Lo que en un principio pudo parecer una situación simple, pronto se convirtió en una oportunidad. Fue entonces cuando un conocido programa de televisión entró en escena. Y es que para ese momento Lupita ya tenía varios seguidores en las redes sociales, y su popularidad se disparó todavía más cuando participó en un programa. En este le hicieron una pregunta que para muchos puede ser fácil: ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Ella, cuando contestó que solamente tenía 7, se convirtió en un fenómeno viral. Y es que aunque en este espacio la ridiculizaron, también la convirtieron en un fenómeno de las redes todavía más grande, alimentada por la constante exposición y los comentarios, que aunque llenos de burla ayudaron a que su historia se viralizara y se transformara en algo mucho más mediático. Desde ese momento su presencia en las redes se consolidó y comenzó a subir videos donde mostraba su día a día y sus momentos divertidos. Sin embargo, como en muchas ocasiones, la fama no llegó sin costos, ya que la exposición pública trajo consigo una ola de comentarios negativos, principalmente de personas que criticaban su apariencia y la reducían a un personaje de burla. No faltaron quienes vieron en ella además una oportunidad de aprovecharse, entre ellos un joven llamado James Flores, quien se convirtió en su representante en las redes sociales. La figura de James surgió en la vida de Lupita de repente, y él rápidamente se encargó de gestionar su carrera,
Empezó a conseguirle campañas, buscar colaboraciones e incluso administrar sus ingresos, mientras ella se ganaba el cariño de la gente no solamente de Monterrey, sino de todo México, con sus videos cómicos y su contenido divertido. Ya para septiembre de 2024, la exposición de Lupita en las plataformas digitales repuntó, luego de ser grabada en un mercado, donde se le veía un vientre abultado. Al final, ella aceptó que en efecto estaba embarazada. Su anuncio generó una gran controversia y también muchos debates en las redes sociales, pues la gente se cuestionaba si Lupita, de 22 años, con su aparente discapacidad, era capaz de cuidar a un bebé. Pero lo que generó más polémica fue que para ese momento, un hombre ya había comenzado a aparecer junto a ella en diversas entrevistas y videos, ganando rápidamente su propia presencia en las redes digitales. Debido a esto, muchos internautas comenzaron a preguntarse quién era él, y se trataba de un hombre llamado Ricardo Medellín, quien desde hacía más de 20 años trabajaba como conductor de transporte público. La historia del vínculo sentimental entre Lupita y Ricardo estuvo plagada de rumores y especulaciones. No se sabe con precisión cuándo y cómo comenzó exactamente su relación. Algunos señalan que se conocieron en el transporte público, pero cuando Lupita tenía apenas 14 años. Otros rumores señalaron que incluso era un tío de la joven, aunque esto último fue negado rotundamente por el hombre. Lo que sí está claro y que podemos intuir es que la relación ya era polémica. La diferencia de edades entre ellos, ya que él tenía 46 y ella 22, generó muchas especulaciones y muchas críticas. Las opiniones eran divididas y en ocasiones muy duras. Tiempo después, además, Lupita declaró que Ricardo era el padre del bebé que estaba esperando. Lo cierto es que desde ese momento Ricardo dejó su trabajo como chofer para supuestamente apoyar en la gestión de las redes sociales de Lupita, donde cada vez empezó a aparecer con más frecuencia e incluso se creó su propia cuenta, donde aparecía en muchos videos con la jovencita. Luego de esto, Lupita desapareció por un tiempo de las redes, siendo Ricardo quien seguía apareciendo, y explicaba que la ausencia de la joven se debía a su estado de embarazo. La poca información que este hombre compartía en las redes dejaba entrever el desconocimiento que tenía de algunos aspectos, entre ellos las semanas exactas de gestación que tenía Lupita, y este hombre ni siquiera tenía claro cuál sería el nombre de su futura hija. A raíz de esto surgieron cuestionamientos sobre si la mujer había recibido un seguimiento adecuado durante su embarazo. Así las cosas, finalmente el 16 de abril de 2025, la noticia más esperada llegó. Lupita dio a luz a una niña, a la cual llamó Karely Yamilet. En ese momento las redes sociales explotaron, tanto con comentarios como con reacciones divididas. Muchos evidentemente celebraron el nacimiento, y otros seguían cuestionando la capacidad de Lupita para ser madre, y la conveniencia de la relación que tenía con Ricardo. Sea como sea, después de unos días en el hospital, Lupita y su bebé fueron dadas de alta y regresaron a su casa. Al volver, tanto ella como Ricardo comenzaron a hacer de nuevo videos, ahora con su bebé, compartiendo la alegría que tenían con sus seguidores. La vida de Lupita, marcada por obstáculos y controversias, seguía en marcha, con la esperanza de construir un futuro diferente. Pero su felicidad no duró mucho, y el 27 de abril de 2025, a menos de 2 semanas de su nacimiento, la pequeña Karely fue ingresada en el hospital con un diagnóstico que alarmó a todos: deshidratación severa, fiebre y signos de desnutrición. En pocas horas la noticia se posicionó entre las principales tendencias en las redes sociales, y el caso generó un intenso debate en torno a la posible negligencia y a la exposición mediática a la que había sido sometida la bebé. Y es que desde los primeros días de nacida, distintos usuarios expresaron su preocupación por la niña, haciendo eco de rumores y dudas sobre la situación en la cual se encontraba. Algunos de estos rumores, difundidos en línea sin sustento oficial, sugirieron que Lupita alimentaba a su hija cada 8 horas, lo que en realidad no era nada adecuado para un recién nacido, y que en momentos de malestar por consejos de su propia madre, Lupita le daba bebidas gaseosas y sopas instantáneas a la pequeña, algo que tampoco ha sido comprobado y que muchos consideran que fue un rumor simplemente malintencionado. La difusión de estos rumores generó una fuerte ola de críticas hacia Lupita, y muchas personas cuestionaron si era capaz de cuidar a una bebé.
basándose en su comportamiento en videos y la supuesta confusión que mostraba en algunas entrevistas. Se decía que aparecía desorientada o actuando de manera confusa. Esto dividió las redes sociales, que parecían un campo de batalla, ya que muchas personas cuestionaban su estado real de salud física o mental. La situación se complicó aún más cuando se confirmó que el DIF, que es el sistema que protege a los niños en México, había iniciado una investigación y que la bebé sería retirada del cuidado de Lupita y Ricardo, debido a las sospechas de negligencia y posibles indicios de consumo de sustancias prohibidas. Debido a esto, el DIF activó los protocolos de investigación, entrevistas con familiares, vecinos y testigos, para determinar si Carelli debía regresar o no con su familia. En medio de las diligencias, las autoridades dijeron que en las declaraciones que otorgó Lupita se mostraba muy confusa. Sus respuestas realmente no eran claras y parecía no entender la gravedad de la situación de su hija. Mientras la investigación avanzaba, se mantenía la incertidumbre y se exigía que las autoridades hicieran su trabajo para esclarecer qué había ocurrido. Y es que la historia de Lupita y Carelli aún estaba muy lejos de tener una resolución clara, pero lo que quedó en evidencia fue cómo las redes sociales y la sociedad se volcaron a opinar y a juzgar, en medio de una situación que para la mujer era uno de los momentos más difíciles de su vida. Para ese momento, la mujer empezó a ser objeto de una serie de acusaciones y rumores que sacudieron su entorno. Lo que más llamó la atención fue el descubrimiento de las deplorables condiciones en las que realmente vivía Lupita. Una vecina llamada Vanessa, que la conocía desde hacía años y que también era cercana a ella, decidió romper el silencio y denunciar la situación. Vanessa aseguró que a pesar del éxito de Lupita en las redes sociales y de la cantidad de visitas y seguidores que tenía, la mujer vivía en condiciones muy precarias, en un entorno que no reflejaba para nada el estilo de vida que ella quería mostrar en sus publicaciones. En un video difundido, la chica mostró imágenes impactantes del interior de la vivienda en la cual residía Lupita, quien dormía en el piso ya que no tenía ni siquiera una cama, y dijo que dependía de donaciones para poder alimentarse. La vecina también cuestionó el destino del dinero que supuestamente generaba la mujer en redes sociales. Aseguró que aunque la joven acumulaba millones de visitas en todas sus plataformas, las ganancias nunca llegaban a sus manos. Esta vecina afirmó que alguien se estaba quedando con sus ingresos. La duda de qué había pasado con todos estos recursos aumentó, cuando se supo que incluso durante su embarazo, Lupita no había recibido atención médica, a pesar de que se había considerado una situación de alto riesgo. Todo esto generó una gran controversia en las redes, pero a medida que el escándalo avanzaba y se intensificaba el drama familiar, comenzaron a salir a la luz algunas acusaciones graves y peligrosas que apuntaban directamente a su representante, James. Y es que un conocido programa de chismes de televisión fue el que encendió las alarmas. Al denunciar públicamente al representante, dijeron que él los había amenazado para que no divulgaran información comprometedora sobre el manejo de la carrera de Lupita. Todo comenzó cuando, tras las acusaciones de que se había quedado con los ingresos de la joven, el hombre intentó defenderse públicamente. En un video difundido en redes sociales, él afirmó que Lupita no generaba mucho dinero como las personas pensaban. Según él, su remuneración mensual apenas alcanzaba los 48 pesos mexicanos, lo que podrían ser más o menos unos $3 en la actualidad. Incluso mostró un saldo de monetización en su celular y explicó que en realidad él invertía más de lo que ella ganaba, comprándole vestuario, comida y además pagándole un sueldo cada vez que hacía un video. Estas declaraciones no lograron convencer a muchos y las críticas no tardaron en llegar. La gran mayoría de usuarios creían que el representante de Lupita no generaba tan poco, y mucho menos que estuviera trabajando sin ninguna ganancia significativa. Algunos incluso señalaron que el hombre ya se había deslindado del manejo de las redes sociales de la joven, alimentando las sospechas de que quizás se había quedado con otros beneficios. También las acusaciones de que este hombre se había aprovechado de su cercanía con Lupita y su familia no cesaron. A todo esto llegaron acusaciones más graves, que señalaban que tanto él como Ricardo habían explotado laboralmente a Lupita debido a su condición y a su discapacidad. En internet se publicaron videos en los que se mostraba cómo ella hablaba con mayor claridad antes de su embarazo, y esto llevó a muchos a sospechar que el deterioro de su salud tal vez podía tener relación con la responsabilidad de su pareja o con el consumo de sustancias prohibidas.
En medio de toda esta polémica generada, comenzó a circular una entrevista que Ricardo había dado ya tiempo atrás, en la cual el hombre reconocía que había tenido una relación formal con una joven que aún no cumplía la mayoría de edad, cuando él ya era un adulto. Durante esta charla grabada en video, a Ricardo se le cuestionó si consideraba las críticas en las redes sociales por la diferencia de edad entre él y Lupita. En respuesta, él afirmó que veía a Lupita como si tuviera 14 años, y acto seguido reveló que cuando él tenía 39, había tenido una relación con una adolescente de esa misma edad, y que incluso había tenido un hijo con esta persona. Luego de notar la reacción de sorpresa del entrevistador, él se corrigió y dijo que en realidad no tenía 39, sino 29. También comentó que su hijo, producto de esa relación, tenía actualmente 16 años. Esto generó múltiples reacciones en las redes sociales, especialmente al tratarse de una confesión relacionada con una persona que aún no cumplía la mayoría de edad. A partir de ese momento, el caso se convirtió en un asunto de gran relevancia, tanto pública como mediática, y tanto Lupita como Ricardo no parecían comprender la gravedad de la situación. Él, por su parte, salió a desmentir las palabras de las autoridades, quienes habían mencionado que su hija se encontraba en riesgo y que se tomarían acciones legales por negligencia. Explicó que toda esa situación pudo haberse evitado y afirmó que el problema comenzó desde el momento en que su hija había nacido. Entre sollozos recordó que todo había comenzado cuando llevó a su bebé al hospital, después de que dejara de comer y presentara fiebre. Supuestamente la revisión había revelado que la pequeña no se había desarrollado correctamente, lo que hizo cuestionar la prontitud de la cesárea con la que nació. Asimismo, Ricardo manifestó que la atención a su hija había sido constante y que sentía que algunos lo juzgaban sin conocer su historia. Debido a esto, anunció que tenía intenciones de demandar al hospital por negligencia médica. La incertidumbre sobre el destino de la pequeña Karely permanecía en el aire, generando una profunda preocupación entre la comunidad, las autoridades y las personas que seguían su historia. Por lo pronto, Lupita y Ricardo enfrentaban no solo un proceso legal y social, sino también la dura realidad, y es que en pocos días su vida había cambiado radicalmente, con su pequeña en riesgo y un futuro incierto para todos. Lo cierto es que con el pasar de los días, mientras Lupita aseguraba en entrevistas que su hija estaba mejorando y se encontraba estable, la prensa comenzó a reportar distintas versiones. Algunos medios mencionaron que la pequeña estaba conectada a un respirador, mientras que los usuarios en las redes sociales no lograban determinar cuál era la condición de Karely. Mientras tanto, ella se debatía entre la vida y la muerte en el hospital, y Ricardo parecía estar más pendiente de subir contenido en redes sociales, mostrando una aparente indiferencia. Pero él no era el único que estaba aprovechándose de la situación. También el representante de Lupita aparecía grabando videos divertidos a las afueras del hospital, y también dejó entrever la vulnerabilidad de Lupita, quien en varias ocasiones fue grabada durmiendo en la calle. Con el paso de los días, el caso seguía generando atención en las redes sociales, y muchos usuarios expresaron su apoyo a Lupita, quien, como ya dijimos, permanecía a las afueras del hospital y se veía visiblemente preocupada por el estado de su hija. Con esto empezó a circular el rumor que Karely había sido reportada con muerte cerebral y permanecía conectada a un ventilador mecánico para facilitar su respiración. Además, se dijo que no respondía a estímulos ni mostraba reflejos, lo que elevaba la preocupación entre los seguidores de Lupita que estaban atentos a su evolución. Aunque varios medios de comunicación difundieron la noticia generando una gran conmoción pública, Lupita y su equipo aseguraron que la bebé estaba evolucionando. Pero el caso dio un alarmante giro el 10 de mayo de 2025, cuando Ricardo fue detenido. De acuerdo con la Fiscalía, la orden de aprehensión era por una supuesta responsabilidad en un delito equiparable a violación en contra de Lupita. Para las autoridades, la condición de vulnerabilidad de la joven no permitía que tuviera las condiciones naturales para consentir o realizar actividad sexual de manera consciente, y mucho menos para asumir una maternidad. La revelación provocó que las redes sociales volviesen a arder, y muchos usuarios se atrevieron a señalar que Ricardo podría haber estado suministrando sustancias prohibidas a Lupita, ya que aseguraban, como ya dijimos, que antes de la relación y antes de su embarazo, ella era mucho más fluida y mantenía conversaciones de manera normal.
Lo que había comenzado como una simple tendencia en las redes sociales pronto tomó un rumbo alarmante y preocupante, y encendió un intenso debate sobre la protección de menores, las relaciones inapropiadas y la responsabilidad legal de quienes las promovían o practicaban. Pero esto solo era el comienzo de una historia que tenía mucho que revelar. La verdadera tragedia ocurrió el martes 13 de mayo de 2025, cuando se reportó que Carelli había perdido la vida. La fiscalía confirmó oficialmente que había sido declarada sin vida en las primeras horas de la madrugada de ese día. Según el informe forense, la pequeña Carelli, que había nacido hacía apenas 3 semanas, había perdido la vida a causa de un paro cardíaco, ocurrido después de que no respondiera a las maniobras de reanimación. Previamente había sido diagnosticada con muerte cerebral, debido a múltiples condiciones médicas, e incluso había luchado contra una infección severa que comprometía varios órganos y tejidos. Estas graves afecciones afectaron su corta existencia, afectando su salud, y en última instancia llevándola a perder la vida. Hasta ese momento Lupita no había emitido declaraciones públicas en sus redes sociales y mantuvo un silencio que solo alimentó la incertidumbre y la angustia. Se empezó a rumorear que los propios familiares e incluso el representante de Lupita sabían de la gravedad de la situación y en lugar de comunicarlo ya sea a la joven o al público, habían preferido mantenerlo en secreto para continuar lucrando con la historia. Algunos noticieros acusaron a Ricardo de haber usado los medios para dañar la reputación del hospital en un intento de justificar sus acciones. Mientras tanto, Carelli fue velada en un acto lleno de tristeza y emotividad. Lupita compartió un mensaje desde el funeral, acompañada de su madre, agradeciendo a sus seguidores y a todas las personas por el apoyo. Por otra parte, su representante apareció en redes sociales compartiendo una historia junto a Lupita y sus padres. En ella se expresó con palabras de dolor y resignación. Otro detalle comentado fue el hecho de que Lupita lucía completamente distinta. A pesar de su dolor, la joven hablaba de manera más clara, contrario a como se había visto en entrevistas anteriores, en las cuales, como ya dijimos, no podía dar respuestas congruentes. En medio de la polémica, las autoridades notificaron a Ricardo sobre otra orden de aprehensión, esta vez por los delitos de feminicidio y violencia familiar, relacionados con el fallecimiento de su hija. Las autoridades argumentaron que por negligencia de Ricardo, al no brindar los cuidados adecuados a Carelli, ella había tenido esta infección que había resultado en que perdiera la vida. Las autoridades indicaron que el hombre no brindó los cuidados mínimos necesarios para Carelli, lo que podría derivar en su imputación bajo la figura legal de comisión por omisión. Esta figura se refiere a casos en que una persona, al tener una responsabilidad directa sobre otra, omite para protegerla, provocando así un daño irreversible. Estos cargos se sumaban a la investigación por abuso a Lupita y a una carpeta adicional por presunta trata de personas, que estaba abierta, aunque sobre esto no aclararon detalles. A pocos días del fallecimiento de Carelli, las controversias en torno a la familia de Lupita se intensificaron. En redes sociales comenzaron a circular conversaciones y rumores que alimentaron aún más las dudas y sospechas sobre la situación que vivía Lupita y su entorno cercano. Se ha revelado que mientras Lupita seguía trabajando y generando ingresos, sus padres vivían en condiciones de pobreza extrema. Los reportes señalan que su madre pedía monedas en los semáforos y su padre lavaba autos para pagar alimentos e incluso ni siquiera tenían dinero para poder cubrir los gastos del funeral de Carelli, los cuales fueron cubiertos por la funeraria y con un aporte muy grande de amigos y conocidos de Lupita. Esta situación resultaba escandalosa, considerando que Lupita era una persona muy conocida en las redes sociales. Sin embargo, muchos seguidores se preguntaban si en realidad ella generaba dinero, y si generaba tanto, ¿por qué su familia seguía viviendo como vivía? Todo esto ha puesto en evidencia que la situación de Lupita y su familia es mucho más oscura y complicada de lo que se aparenta, y el panorama se complicó aún más con las acusaciones en contra de Ricardo. Esto ha generado dudas sobre el posible control que tenía en los ingresos de Lupita y sobre el manejo de su carrera y su dinero. Los usuarios también se preguntan ahora por el paradero del representante de Lupita, pues cuando curiosamente está bajo el ojo del huracán, brilla por su ausencia. También surgieron algunos rumores de que este hombre se había escapado, ya que hacía días no publicaba nada en sus redes, y supuestamente había eliminado su contacto en la cuenta oficial de Lupita.
Mientras tanto, el futuro de Ricardo está en manos del sistema judicial, donde depende de los resultados de los procesos, y las expectativas de la justicia apuntan a que se le dará una pena ejemplar, dada la gravedad de los delitos y el contexto en el que ocurrieron. De acuerdo con las leyes del estado de Nuevo León, Ricardo podría enfrentarse a una suma que superaría los 90 años de cárcel. Algunos expertos opinaron que no se descarta que Lupita también pueda ser indagada por omisión de cuidado de su hija. En medio de la expectativa se viralizó en redes sociales una grabación en la que supuestamente captan la llegada de algunos policías a la casa de la joven. En las imágenes se observa un grupo de personas uniformadas acercarse al presunto domicilio de Lupita, aparentemente de madrugada. Supuestamente este video fue captado por un vecino, pero hasta el momento en el que estamos realizando esta investigación, a mediados de mayo de 2025, ni las autoridades ni la propia Lupita se han pronunciado respecto a esto. En el caso de los padres de la joven, también podrían ser acusados de ser cómplices por haber permitido que Ricardo estuviera con su hija, a pesar de que ella no tenía capacidades de tomar decisiones. Por ahora las autoridades continúan investigando y se espera que se investiguen a todas las personas involucradas y se haga justicia en este caso que ha conmovido a muchas personas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como todos los casos de los que hablamos, un caso muy triste, muy impactante, más porque hay una menor involucrada, una niña de apenas unas semanas de nacida que terminó siendo la víctima en todo este fenómeno, y nos podemos dar cuenta como muchas veces pues las redes sociales llegan a consumir a las personas que están detrás de una pantalla y que la vida que muchas personas muestran no es realmente la que se ve en estos sitios. Al final esperamos que se haga justicia por la pequeña Kareli, que es la víctima en toda esta situación, y que se puedan seguir esclareciendo muchas cosas. Me imagino que escucharía muchas cosas en las redes sociales, demasiados rumores, demasiadas hipótesis de gente que pasa mucho tiempo en estos sitios y que se ha dedicado a investigar por su cuenta. Hemos tratado de darles la información más certera, información que se ha podido corroborar, y no dejarnos llevar pues de diferentes hipótesis o prácticamente chismes que se pueden leer por ahí. Mientras las autoridades sigan dando pues más información, nosotros estaremos trayéndoselas y dándoles pues todos los pormenores de lo que sucede en este caso. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis otras redes me encuentran como LesmaVR y allí también subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.